acidosis metabólica. ¿Por qué me dirían? Pues entonces yo ahí lo que tengo que responder, recuerden este cuadrito siempre. Me imagino que ustedes ya se lo saben bien por lo que es teoría, ¿no? Entonces se supone que nosotros esto es lo que tenemos que manejar bien, conocer cada uno de estos trastornos. Yo sé que este término de acidosis, Sariel, No está, Recording no está stopped. compartiendo nada. No se ve. ay, no les puedo Entiendo. creer. Sí, no estás compartiendo. Como les decía, la clave acá de trastorno del equilibrio ácido-base Recording in es que progress. ustedes aprendan y que comprendan este cuadrito. Yo sé que acidosis y alcalosis se refiere al pH, entonces cuando diga acidosis significa que es un pH bajo, menor a 7.35, y si el pH es mayor a 7.45, digo que es una alcalosis. Ahora, ¿cómo yo sé si es metabólica? ¿Cómo yo sé si es respiratoria? Pues me tengo que fijar cuáles de los componentes del cual depende el pH está alterado. Y si nosotros, se trabó mi computadora. Ya, yo les decía de que el pH depende de estos dos componentes, del bicarbonato y el dióxido de carbono. Entonces, si aquí de estos dos está modificado o está alterado el bicarbonato, el trastorno va a ser entonces de tipo metabólico. Y si este componente, que es el dióxido de carbono, está alterado, entonces el trastorno va a ser de tipo respiratorio. Entonces, estas cositas son claves para que yo pueda dar una respuesta en cuanto a mi mecanismo de compensación. Entonces, ya sabemos nosotros acá, podemos decir de memoria, que en los tres casos que hemos visto en esta práctica corresponden a un trastorno de tipo metabólico. Unos serán acidosis y otros serán alcalosis, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero yo les decía para que ustedes puedan comprender esto y ustedes puedan saber en cuanto al mecanismo de compensación. Entonces, por eso acá si decimos que es una acidosis metabólica, yo digo que voy a estar frente a un pH disminuido, y metabólica porque el bicarbonato también va a estar disminuido. Ahora, ¿con qué nos referimos con respuesta compensatoria? La respuesta compensatoria pues va a ser alguien que me ayude a disminuir también el otro componente. Como les decía, el pH depende del componente del bicarbonato y el dióxido de carbono. Si en una acidosis metabólica yo tengo un bicarbonato disminuido, entonces tengo que buscar algún órgano, algún mecanismo que me ayude también a bajar este dióxido de carbono. Entonces yo pienso, tengo dos mecanismos de compensación. Por un lado tengo a los riñones y por otro lado tengo a los pulmones. Y me tengo que fijar qué hace cada uno de estos. ¿Qué hacen los riñones? Los riñones me modula el bicarbonato a través de la reabsorción a nivel de los túbulos renales. ¿Y qué más hace el riñón? Lo que hace es excretar esos excesos de protones en la orina, ¿no? Ya vimos por la formación de amonio y demás, ¿no? Que ustedes saben por teoría. Y me pongo a pensar entonces, ¿y qué hacen los pulmones? Los pulmones lo que hacen es regular, ¿qué? Regular el dióxido de carbono a través del intercambio gaseoso, ¿ya? A través de la ventilación pulmonar. Entonces yo digo, entonces, ¿quién va a ser el mecanismo de compensación en una acidosis metabólica? Va a ser alguien que controle el dióxido de carbono. ¿Y quién controla el dióxido de carbono? Lo hacen los pulmones, el mecanismo de compensación pulmonar. Pero yo también les había dicho que en un trastorno de tipo metabólico no solamente van a compensar ¿quiénes? Los pulmones, sino que además de los pulmones también va a actuar como mecanismo de compensación los riñones. ¿Y esto por qué? Porque si solamente actuarían los pulmones, no tendría lógica lo que nosotros estamos haciendo en esta práctica. ¿Se dan cuenta? Nosotros en las prácticas, ¿qué es lo que hacemos? Voy a aceptar a estas dos personas más. Ya, esto quiero que se den cuenta porque muchas veces se equivocan, ¿ya? Al momento de contestar, por ejemplo, en el caso del
Como siempre hay dudas en el ejercicio físico por acidosis láctica, ¿ya? Y siempre piensan de que es un trastorno de tipo respiratorio y no lo es y lo vamos a ver por qué. ¿Dónde está la diapositiva? Si se fijan en cada una de estas experiencias, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Medimos el pH de quién, de la orina. ¿Y quién produce la orina? Lo produce el riñón. Entonces, ¿qué estamos evaluando al medir el pH de la orina? Estamos evaluando a los riñones como un mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿Y qué tipo de trastorno es este? Es de tipo metabólico. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Si yo solamente digo, si es un tipo de trastorno metabólico, entonces solamente me van a compensar los pulmones. No, también me compensan los riñones, porque si solamente lo harían los pulmones, no tendría sentido que yo esté evaluando la orina, no tendría sentido que yo esté evaluando los riñones si no tienen nada que ver como mecanismo de compensación. Entonces, solamente en los casos de trastornos metabólicos, quienes van a compensar van a ser ambos, los pulmones y los riñones, ¿ya? Es por eso que nosotros medimos el pH en orina y al hacer esto nosotros estamos evaluando a los riñones como mecanismo de compensación renal. Y vemos acá que la orina va a ir acidificando cada vez más. ¿Por qué? Porque es una acidosis. ¿Y qué significa una acidosis? Significa que voy a tener abundante concentración de protones, ¿en dónde? En sangre. Entonces, como tengo abundante protones, necesito sacar esos protones, ese exceso, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de la orina. Es por eso que mi orina se va a volver más ácida, más ácida. ¿Por qué? Porque se está eliminando, y eso es lo que hacen los riñones, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. Entonces, tenemos la primera experiencia, como les decía, este cuadrito es importante que ustedes entiendan, que comprendan bien en cuanto a los mecanismos de compensación. Si ven acá, por ejemplo, este es nuestro segundo caso que nosotros hemos visto en la práctica, es una alcalosis metabólica, vemos que el pH está aumentado y el bicarbonato también está aumentado. Entonces, como respuesta de compensación, si tengo esto elevado, el bicarbonato elevado, tengo que buscar a alguien que me aumente el dióxido de carbono. ¿Y quién lo va a hacer? También lo van a hacer los pulmones, como dijimos que es metabólico, también lo van a hacer los riñones. Entonces, ustedes lo que tienen que responder y lo que se les va a preguntar es cómo compensan. Si yo digo de que es una alcalosis metabólica y digo, tengo que pensar primero alcalosis metabólica, pH aumentado, bicarbonato aumentado. Entonces, ¿quién va a compensar? Lo van a compensar los pulmones, pero ¿cómo lo van a hacer? Los pulmones lo que tienen que hacer es elevar también el dióxido de carbono. Y para esto, para elevar el dióxido de carbono, lo que van a hacer los pulmones es disminuir la ventilación pulmonar. ¿Para qué? Para que de esta forma se retenga el dióxido de carbono y de esta forma también aumente el dióxido de carbono en sangre, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber cuando hay una hipoventilación y cuando hay una hiperventilación. En este caso, como les decía, alcalosis metabólica, pH aumentado, bicarbonato aumentado, entonces tengo que ver qué van a hacer los pulmones. Ustedes dicen, doctora, quienes van a compensar acá van a hacer el sistema de compensación pulmonar y también el renal. ¿Y qué hacen los pulmones? Los pulmones entonces lo que hacen es producir una hipoventilación para que con esto se pueda retener el dióxido de carbono y de esta forma no pueda estar a la par con este bicarbonato que también es aumentado y de esa forma se pueda restablecer ese pH. Ahora, no solamente van a actuar los pulmones, se le dice, claro, los pulmones, sino que también lo van a hacer los riñones. Y ustedes tienen que explicar cómo van a hacer los riñones, cómo van a compensar los riñones en una alcalosis metabólica. En el caso de nuestra experiencia, le dicen en el laboratorio solamente hemos evaluado los riñones. ¿Y qué es lo que hemos visto en una alcalosis metabólica? Que el pH de la orina se hacía más, aumentaba más y más. ¿Por qué? Porque a nivel de los túbulos renales, pues había una menor excreción de protones, ¿no? Menor eliminación de protones y por lo tanto el pH de la orina pues aumentaba y aumentaba, ¿no?
al contrario de una acidosis que el pH disminuía, ¿no? Entonces, esas cositas son lo que ustedes tienen que saber bien esto de las respuestas compensatorias. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es anotarse o no sé, para que ustedes, al momento de decir, porque yo sé que se ponen nerviosos y demás, para que puedan responder de manera correcta. Entonces, ustedes ya saben que son 3. Por ejemplo, acá, la acidosis metabólica, ya sea por ejercicio muscular o en el otro caso que vendría a ser por ingesta de ácidos, el mecanismo de compensación, si se dan cuenta, es el mismo. Donde hay diferencia en cuanto al mecanismo de compensación va a ser con la ingesta de álcalis, que ahí ya es una acidosis metabólica, perdón, una alcalosis metabólica, y entonces en esta ya no va a haber, por ejemplo, a comparación de la acidosis, por ejemplo, en la acidosis lo que vamos a tener es una hiperventilación. En cambio, en la alcalosis metabólica vamos a tener una hipoventilación. Eso es lo que quiero que se den cuenta. A la hora de responder, ustedes puedan saber cuándo se da una hiperventilación y cuándo se da una hipoventilación, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué en la acidosis metabólica se da una hiperventilación? Porque aquí, imagínense, no hay, bueno, aquí en la diapositiva no hay cuál es elevado o cuál está bajo, pero ustedes tienen que analizar lo que se les está diciendo. Si es una acidosis, digo pH disminuido, metabólica, entonces significa que mi bicarbonato también está disminuido. Entonces, lo que van a hacer los pulmones también es disminuir el dióxido de carbono. ¿Y cómo es la forma en que los pulmones disminuyen el dióxido de carbono? Pues produciendo una hiperventilación, aumentando ese intercambio gaseoso para que de esa forma se pueda eliminar más rápido ese dióxido de carbono, ¿ya? Porque lo que queremos hacer es disminuir. Ya que el bicarbonato está disminuido, también hay que disminuir ese dióxido de carbono y de esta forma se pueda restablecer ese pH, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que responder en los trastornos de tipo metabólico. ¿Cómo van a actuar los pulmones y cómo van a actuar los riñones? Que eso es lo que precisamente estamos viendo en cada práctica. Ahora, ustedes también en la parte del ejercicio muscular, ustedes tienen que saber responder porque aquí hay muchas dudas. Les decía de que en el caso del ejercicio muscular se da una acidosis metabólica. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos ejercicio muscular, entonces nosotros requerimos energía de manera más rápida. Entonces, al requerir energía más rápida, entonces no va a seguir después de la glucólisis y demás, no va a seguir su ruta de manera normal, sino que va a ir a formar lo que es el lactato, ¿ya? Y al hidrolizarse va a generar hidrogeniones, pero esto no todo lo tienen que decir. La cosa es, me quedo con esto, cuando se produce el ejercicio muscular intenso, ya se habla de acidosis láctica. Esta acidosis láctica significa de que va a haber harto protón en sangre. Y si hay hartos protones significa que el pH está disminuido. Ahora, ¿por qué metabólica? Porque recuérdense de que en una acidosis metabólica el pH está disminuido, ya sabemos por qué, por producto de esa acidosis metabólica, producto de esa acidosis láctica, pero ¿por qué el bicarbonato estará disminuido? El bicarbonato va a estar disminuido porque recuerden de que el bicarbonato que es uno de los buffers más importantes, ¿no ve? Recuerden de que el bicarbonato junto con el ácido carbónico es el buffer más importante que tiene nuestro organismo. Entonces, cuando hay hartos protones, ¿ya? Cuando hay hartos protones en sangre, ¿qué es lo que va a hacer el bicarbonato? El bicarbonato va a atrapar ese protón. Y los bicarbonatos al atrapar más protón ya dejan de ser bicarbonato, ¿no? Entonces el bicarbonato va a ir disminuyendo, y es por eso que decimos acidosis metabólica, porque va a haber un aumento en la producción de protones, y metabólica porque también va a haber una disminución de bicarbonato, que ya se las decía por qué. Así que no tienen que haber ninguna duda de que sea una acidosis respiratoria,
Porque si fuera una acidosis respiratoria tendría que haber aumento de ¿qué? Perdón, una disminución, tendría que haber una disminución del dióxido de carbono, perdón, un aumento del dióxido de carbono. Entonces, no hay por donde nosotros podamos en el ejercicio muscular aumentar el dióxido de carbono, porque recuerden, cuando nosotros estamos subiendo las gradas o corremos, nosotros nos agitamos. Y al agitarnos lo que estamos haciendo es aumentar la ventilación. Estamos intercambiando, lo que vendría a ser el intercambio gaseoso se está dando de manera más rápida. Y al darse de manera más rápida estamos hablando de una hiperventilación. Y en la hiperventilación, ¿qué es lo que sucede? Eliminamos dióxido de carbono más rápido. Entonces, imposible de que sea una acidosis respiratoria, porque en una acidosis respiratoria el dióxido de carbono tiene que estar elevado. Y cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro dióxido de carbono se va a eliminar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa agitación, nosotros mismos nos vemos, ¿no? Y que vamos a estar todos agitados, vamos a, como decimos nosotros, respiramos con mayor velocidad, por así decirlo, para que puedan entender, y es imposible de que se acumule ese dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir como que un resumen, todos los trastornos que ustedes ven hasta acá es de tipo metabólico. Y en su examen oral, cuando se les pregunte, ustedes lo que van a responder son los mecanismos de compensación. Y vuelvo a repetir, en los de tipo metabólico, los mecanismos de compensación son ambos, los pulmones y los riñones. Ustedes tienen que saber cómo lo hace cada uno. En el caso del ejercicio muscular, en el caso de la ingesta de ácidos, el mecanismo de compensación es el mismo, porque ambos son acidosis metabólicos. Donde tienen que tener cuidado es cuando se les pregunte por ingesta de bicarbonato. Como se trata de una acidosis, se trata de una alcalosis metabólica, entonces aquí el mecanismo de compensación ya es diferente. Entonces no se vayan a confundir en caso de hiperventilación, hipoventilación, que es donde uno más se confunde, ¿ya? Entonces eso es lo más importante en cuanto al equilibrio ácido-base de la parte del laboratorio, que en realidad su examen oral va a ser más que todo de laboratorio, ¿no? Y un poco también de teoría, así que no se olviden de repasar. No sé si tienen alguna duda para que pasemos al otro tema. Ariel, disculpa. ¿Podrías otra vez explicar la diferencia, solamente la diferencia de la hipo y hiperventilación? Ya. Solo eso. Ya. Entonces, cuando decimos una acidosis metabólica, decimos van a compensar los pulmones y los riñones, ¿ya? Voy a mostrarla con el cuadrito para que ustedes se recuerden. Estamos acá, ¿no? Acidosis metabólica, ya sea por ejercicio, ya sea por ingesta de ácidos. En una acidosis metabólica que voy a tener un pH disminuido y voy a tener que mi bicarbonato también va a estar disminuido. Y algo también que me gusta mencionar es que muchas veces se confunde. No se olviden de que un pH disminuido significa de que hay abundantes protones. Hay un aumento en la concentración de protones. Porque algunos dijeron de que en un pH disminuido, ¿cómo van a estar los protones? Van a estar disminuidos, y está mal. En un pH disminuido, la concentración de protones está elevada, y es por eso que el pH está disminuido, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de compensación? Dijimos de que son los pulmones y los riñones. Entonces, ¿cómo va a actuar los pulmones? Si tengo un bicarbonato disminuido, pues lo que van a hacer los pulmones es también disminuir el dióxido de carbono. ¿Y cómo va a disminuir la concentración de dióxido de carbono? Pues hiperventilando, ¿ya? Va a producir una hiperventilación para que con esto se pueda eliminar el dióxido de carbono y de esta manera se pueda poner a la par con este bicarbonato que se encuentra disminuido y de esa forma restablecer este pH que se encuentra disminuido, ¿no? Entonces, en resumen,
¿Cómo van a actuar los pulmones? Van a producir una hiperventilación en caso de acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que se logra con la hiperventilación? Se logra disminuir este dióxido de carbono, ¿ya? Eso es lo que produce una hiperventilación. Disminuye la concentración de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En el caso de alcalosis metabólica. En el caso de alcalosis metabólica tenemos un pH aumentado y tenemos un bicarbonato también aumentado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los pulmones? Los pulmones lo que van a hacer es producir una hipoventilación. Ya en caso de alcalosis metabólica se produce una hipoventilación. ¿Para qué? Para que se pueda retener ese dióxido de carbono, porque eso es lo que hacemos con una hipoventilación, retener el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ya necesitamos aumentar esta concentración. Y dijimos que en los trastornos metabólicos no nos olvidamos que sí o sí tenemos que mencionar también cómo actúan los riñones, porque no olvidemos que en la práctica lo que nosotros evaluamos fue el mecanismo de compensación renal y no el pulmonar. ¿Ya? A través de la orina nosotros estamos evaluando el mecanismo de compensación renal y no pulmonar. ¿Ya? Es por eso que es importante que nosotros al momento de explicar nuestros mecanismos de compensaciones metabólicos mencionemos a ambos, a los pulmones y a los riñones. En el caso de acidosis metabólica, ¿qué es lo que hacían los riñones? Como hay abundante concentración de hidrogeniones, lo que iba a hacer la orina es acidificar la orina, ¿no ve? Para que pueda eliminar abundantes concentraciones de hidrogeniones a través de la formación de amonio y demás, y todas esas cositas que ustedes saben en teoría, eso lo tienen que nombrar. En el caso de alcalosis metabólica, pues esta eliminación de hidrogeniones se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un pH aumentado. ¿Y esto qué significa? De que la concentración de hidrogeniones está disminuida. Entonces, imposible, ¿no? De que con mi orina yo esté eliminando, sigue las concentraciones de hidrogeniones. ¿Por qué? Si ya lo tengo bajo. Entonces estaría, ¿no? Aumentando más mi pH. Y no queremos eso. Entonces, los riñones lo que van a hacer es disminuir la eliminación de estos protones, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sangre yo tengo poco protón y es por eso que tengo un pH aumentado, ¿ya? Entonces, en una acidosis metabólica, ¿qué es lo que hacen los riñones? Los riñones lo que van a hacer en una acidosis metabólica es aumentar la excreción de protones, ¿ya? Y por otra parte, no olvidemos de que los riñones también modulan la concentración de bicarbonato. ¿Y qué es lo que van a hacer? Como en una acidosis metabólica tenemos un bicarbonato disminuido, ¿ya? Lo que van a hacer es aumentar la reabsorción de bicarbonato. Y eso no se olviden. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer nuestros riñones? Van a aumentar la reabsorción de bicarbonato, porque lo tengo disminuido. Y por otra parte, lo que van a hacer es acidificar la orina, ¿ya? En una acidosis metabólica. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Recording stopped. Más o menos así como salió en su examen de teoría. Por ejemplo, que si utilizo esto o hago esta reacción, qué tipo de aminoácido me identifica, así cositas así. Me imagino que no hay tanto problema con eso, o creen que necesitan alguna explicación o algo, porque son puras reacciones, digamos, no sé qué dicen ustedes para pasarnos directamente al de urea, donde ahí sí ustedes tienen que saber alguna. ¿Como me habla del de urea o el de aminoácidos? El de aminoácido. Ah, Ajá, solamente uno. Que nosotros les dimos. No sé si en su grupo de Sariel o de Milda pasó, pero en mi grupo lo que hicieron fue de las muestras, ¿no?, que nosotros utilizamos, que se utilizan en el laboratorio, ¿no?, que utilizábamos de manera presencial, esas muestras utilizaron, ¿no?, y no las que les dimos nosotros. Entonces, eso fue uno de los inconvenientes que tuvimos en esa práctica. Y también otro inconveniente que tuvimos fue que directamente me copiaron toda la marcha analítica, que no sé por qué lo hicieron, pero eso no era lo que se tenía que hacer en el laboratorio. Entonces, nosotros
¿qué queríamos lograr con esta práctica? Nosotros queríamos lograr que ustedes identifiquen cualquier aminoácido que se les dé en el laboratorio con las distintas pruebas que nosotros ya conocemos. Entonces, nosotros vamos, en este caso, ¿no? Yo les voy a explicar de este grupo, ¿no? Acerca de lo que vendría a ser la reacción que se debe de realizar, en este caso, para la identificación tanto de tirosina y de la fenilalanina. Como ustedes saben, nosotros primero, al conocer todos nuestros aminoácidos y todas las muestras, que en este caso, en este grupo es, ¿no? Tirosina y fenilalanina, ustedes ya conocían su muestra. Entonces, lo único que tenían que hacer era identificarla. ¿A través de qué? A través de las distintas, a través de las distintas reacciones, ¿no? Que en este caso, la primera reacción que se debe hacer es, ¿no? La reacción de la nidrina. Entonces, ¿No está grabando la clase? Disculpe. Práctica era identificar lo que vendría a ser sus aminoácidos. En este caso, eran aminoácidos aromáticos. Entonces, lo único que tenían que hacer era seguir lo que era la ruta de la marcha analítica que explicamos en el laboratorio. Y en este caso, primero lo que tenía que hacerse era, ¿no? la reacción de la nidrina. Como ustedes saben, la reacción de la nidrina, en este caso, me identifica, ¿no? Lo que vendría a ser el grupo alfa-amino de lo que son los aminoácidos. Entonces, como los aminoácidos tienen este grupo alfa-amino, mi reacción tendría que haber sido positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estos contienen lo que es el grupo alfa-amino, que todos los aminoácidos tienen, ¿no? Entonces, esta reacción tendría que haberme dado positiva. Y eso es lo que ustedes debieron, ¿no? De colocar en sus diferentes muestras que se les dio. Entonces, como esta reacción va a ser positiva, se produce, ¿no? Un color azul-violeta. Y debemos de pasar a la siguiente reacción, ¿no? Que es la reacción de Biuret. Recuerden que la reacción de Biuret, ¿qué es lo que hace? La reacción de Biuret, ¿no? Es lo que vendría a ser el sulfato de cobre que está en medio alcalino. Entonces, que en cuanto al fundamento, lo que pasa es que, ¿no? Los enlaces peptídicos tienen una reacción directa con los que son los iones de cobre. Entonces, estos secuestran el cobre y me producen la coloración. Pero recuerden que la reacción de Biuret me identifica lo que vendría a ser a los enlaces peptídicos. Entonces, como un aminoácido no está en contacto con otro que me va a formar, ¿no? Una proteína, entonces no hay enlaces peptídicos que me pueda identificar. Entonces mi reacción sería negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay enlaces peptídicos y la reacción de Biuret me identifica lo que vendría a ser a los enlaces peptídicos. Entonces esta reacción tendría que haber sido negativa. Y pasamos lo que vendría a ser, ¿no? A la reacción de xantoproteica. Como Sariel, ¿no? Está colocando en la reacción de nidrina, ambas debieron darme positiva. ¿Por qué? Porque ambos contienen el grupo alfa-amino, ¿no? Entonces mi reacción de Biuret, como bien lo dije, debió de ser negativa. ¿Por qué? Porque la reacción de Biuret me identifica lo que vendría a ser los enlaces peptídicos y no así, ¿no? Los aminoácidos libres. En cuanto a el color de la reacción en este caso es el color, ¿no? Del sulfato de cobre, porque no hay ninguna reacción, que en este color es de color de azul, ¿no? Una coloración azul o celeste, sí. Azul cielo, ¿no? Sí, entonces, así recuerdan que como hicimos en química general, nos hacían preparar la solución de sulfato cúprico, esa misma coloración nos va a dar si es negativo, y si es positivo, por la formación del complejo almidón-yodo, nos va a dar un color violeta, ¿ya? Azul violáceo también le dice, si es positivo. Sí. Entonces, como nuestra reacción será negativa, nosotros nos vamos, ¿no? Por lo que vendría a ser las siguientes reacciones, que es una reacción, la reacción de xantoproteica, ¿no? La reacción xantoproteica, como bien sabemos, esta me identifica lo que vendría a ser a los aminoácidos aromáticos.
como la tirosina, la fenilalanina y el triptófano, ¿no? Que estos son aminoácidos aromáticos. Entonces, como mi reacción, en este caso, ¿no? Esta reacción se basa en lo que vendría a ser la unión de lo que es del ácido nítrico concentrado hacia estos aminoácidos. Entonces, este aminoácido reacciona con lo que es el ácido nítrico y este produce lo que es una reacción de color amarillo. En este caso, algunas veces se produce un color debido al pH alcalino, ¿no? Que hay en el medio, un color más que tiende a anaranjado, ¿no? Pero en realidad nos da un color amarillo, ¿no? Entonces, como bien dije, esto se basa en la formación de nitrocompuestos, ¿no? Gracias a lo que es el ácido nítrico. Entonces, como la fenilalanina y la tirosina son compuestos, son aminoácidos en realidad aromáticos, mi reacción debió darme positiva, ¿no? Para ambos. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico se va a incrustar en lo que vendría a ser estos anillos de los aminoácidos. Entonces, se van a formar estos nitrocompuestos, formándome esa coloración amarilla que está en un medio alcalino, ¿no? Y la reacción sería positiva para ambos, porque esta reacción eso es lo que me identifica, aminoácido aromático. Y luego de eso, Todavía no llegó ahí, no sé si está hablando Mariana, Lilibet, sí, no llegué ahí todavía. todavía no llegó. Ya. Entonces, como les iba diciendo, que nuestra reacción santoproteica da, ¿no? Tanto positivo para ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque son aminoácidos aromáticos. Entonces, tirosina y fenilalanina en reacción santoproteica es positiva y se va a producir una coloración amarilla intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aminoácidos aromáticos y esta reacción me produce esa coloración. Entonces, basándonos en esto, nosotros podemos seguir indagando y siguiendo nuestra marcha analítica, que en este caso es, ¿no?, la reacción de aminoácido azufrado. Entonces, en cuanto a la reacción de aminoácidos azufrados, nosotros sabemos que esta generalmente o siempre es para aminoácidos azufrados, como en el caso de la cisteína y la metionina, que estos son aminoácidos azufrados. ¿Por qué? Porque contienen el grupo sulfidrilo, ¿no? En lo que vendría a ser su estructura de estos aminoácidos. Entonces, en cuanto a esta reacción, debió de darme negativa para ambos aminoácidos. Recuerden que se produce lo que vendría a ser un precipitado negruzco con el grupo sulfidrilo de estos aminoácidos. Entonces, recuerden que el hidróxido de sodio lo que hace, en este caso, contiene, ¿no?, la reacción hidróxido de sodio, que me secuestra el grupo de sulfidrilo de estos aminoácidos y luego, por el acetato de plomo, se produce este precipitado de color negro, ¿no?, un color negruzco. Entonces, así se identifican estos aminoácidos. Pero en este caso no se produce esta coloración. ¿Por qué? Porque no hay grupo sulfidrilo en lo que son los aminoácidos aromáticos, ya que estos contienen, ¿no?, anillos bencénicos en todo caso, un grupo fenol, ¿no? Entonces, esta reacción sería negativa para ambos, tanto para tirosina y para fenilalanina. Entonces, deberíamos continuar con nuestra siguiente reacción de la marcha analítica, que en este caso es la reacción de Hopping-Collet, ¿no? Que en este caso esta reacción es específica para el aminoácido triptófano, solo para este aminoácido. En este caso, nosotros utilizábamos lo que era el ácido glioxílico y el ácido sulfúrico concentrado.
En este caso, nuestra reacción no se va a producir lo que vendría a ser, ¿no? Un anillo de color violeta, en lo que vendría a ser, ¿no? En la interfase, ¿no? Entonces, esta reacción debió de darme negativa porque, como bien sabemos, esta reacción es específica para el triptófano. Entonces, lo que nosotros estamos buscando aquí era tirosina y fenilalanina y no hacía el triptófano. Entonces, esta reacción es negativa para ambas. Eso es lo que ustedes debieron de hacer no sé si me recuerdo bien, Sariel. Este tiene una coloración, el reactivo es medio azulado, ¿no? Si no recuerdo. Cuando es negativo. Sí, creo que sí, eso ahorita voy a buscar porque a lo que recuerdo, sí. Santoproteica, si fuera negativo igual, ¿qué color sería? En este caso, la reacción santoproteica, recuerden que tenemos nosotros ácido nítrico concentrado. Es incoloro, ¿no? Entonces, la reacción es el negativo es incoloro, ¿eh? Va a ser, recuerden de que la coloración negativa va a tener mucho que ver con los componentes del reactivo en sí. Si ustedes hablan de reacción santoproteica, ¿cómo está conformada? Por ácido nítrico. ¿Y qué color es el ácido nítrico? Ustedes ya saben, ¿no ve? Entonces, esa va a ser la coloración negativa. ¿Por qué? Porque no hay reacción. Lo mismo que la reacción de Biuret. ¿Cómo está conformado? Por sulfato cúprico. ¿El sulfato cúprico qué color es? Tiene un color celestito. Entonces, si no va a haber reacción, va a quedarse tal cual como el color del reactivo, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con la composición del reactivo. Ya, gracias. Sí. Recalcar también es que la anhidrina va a dar positivo absolutamente a todos los aminoácidos. Por más que aquí yo le ponga cualquiera, ya sea esencial o no esencial, va a dar positivo a cualquier aminoácido. Donde ustedes tienen que tener cuidado es ya en la reacción de Biuret, porque en la reacción de Biuret por lo menos tiene que haber 2 enlaces peptídicos, porque lo que reconoce Biuret es esa unión, ese enlace. ¿Y qué son los aminoácidos? ¿Tienen enlaces? No, son unidades que conforman péptidos, proteínas. Entonces, estos aminoácidos están solitos, ¿no? ¿Y qué reconoce la anhidrina? Reconoce a estos aminoácidos en sí, reconoce el grupo alfamino, es por eso que va a dar positivo para absolutamente todos los aminoácidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Biuret? Biuret no va a dar positivo para aminoácidos. ¿Por qué? Porque Biuret reconoce enlaces peptídicos para que se pueda formar ese complejo que le va a dar esa coloración que nosotros vemos cuando es positivo. Entonces, si no hay enlaces peptídicos, entonces Biuret me va a dar negativo. Como en este caso vimos que teníamos en la muestra, tenemos 2 aminoácidos libres. Entonces, por esa es la razón por la que Biuret me va a dar negativo. Entonces, esas cositas son las que tienen que fijarse. ¿En qué me va a dar positivo? ¿En qué me va a dar negativo? Ya vemos que una reacción muy específica es la reacción de Hopkins-Cole. Entonces, esas cositas ustedes tienen que fijarse, ¿ya? En el caso de la reacción de los aminoácidos azufrados, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Cuáles son los aminoácidos azufrados? Metionina, cisteína, eso por lo menos yo me tengo que saber para que cuando me pregunten en el examen, ¿cómo reconocería usted metionina? Ah, entonces yo digo, le voy a hacer esta reacción, luego le hago esta, y sí o sí tengo que mencionar la reacción de los aminoácidos azufrados. ¿Por qué? Porque con esa yo voy a detectar a lo que quiero. Por ejemplo, si me ponen como ejemplo metionina, entonces voy a decirle hago anhidrina para saber si es un aminoácido, bla, bla, bla. Pero donde yo tengo que llegar es a mencionar la reacción de aminoácidos azufrados, porque con esa yo voy a decir, ah, aquí hay metionina o hay cisteína. Ya, esas cosas son las que ustedes se tienen que dar cuenta. Tienen que hacerse como que un mapita, un esquemita, ¿qué es lo que reconocen? ¿Ya? Lo mismo acá en la reacción de santoproteica, que me reconoce aminoácidos aromáticos, todas esas cositas y el fundamento también. Entonces, como ya son las 8:05, no sé si tienen alguna duda, lo que vamos a hacer la próxima clase 50, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no saben, porque muchas veces
nosotros hacemos por hacer, ¿no ve? Entonces, también tienen que aprenderse valores de referencia, con eso ya por lo menos tienen que venir para la próxima clase. ¿Y qué más? Sí, eso. Y lo que vamos a tratar de hacer son los prácticos que se les dio en clase, ¿ya? Porque recuerden de que la doctora les dijo que eso les iba a preguntar en su examen oral. Entonces vamos a tratar de resolverlo y en la parte de laboratorio ver qué es más o menos lo que pregunta. Por ejemplo, ¿por qué tengo que acidificar la orina? Todas esas cositas que muchas veces nosotros no sabemos y que se les va a preguntar. ¿Por qué? ¿Qué es un reactivo estándar? ¿Por qué utilizo un reactivo estándar? Ya, todas esas cositas las vamos a ver la próxima clase. Así que, si pueden, les avisan a sus compañeros. ¿Para dónde? Le dice, por ejemplo, Lilibet, ¿cuál es el producto de la degradación de los aminoácidos? Lilibet no responde, le pregunto a Áñez, Áñez no me responde y así. Nadie responde. Y ya entonces se cambia la pregunta y lo mismo, no responde, no responde. Y así, ¿qué más se le pone? Y ya como el amoníaco es tóxico, hay que buscar cómo eliminar, ¿no? Y así les dice, el amoníaco, ¿cómo se elimina? Y ahí ustedes dicen a través de la formación de la urea. No van a decir, este es el error ahorita que me acordé. Decían, ¿cómo se elimina el amoníaco? A través de la orina, decían. Y no, el amoníaco, ¿cómo se elimina? Se elimina sintetizando urea, sintetizando glutamina. La urea es la que se va a eliminar ¿en dónde? En orina, así, cositas así, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de bilirrubina podemos encontrar en orina? Bilirrubina indirecta, decía. La bilirrubina indirecta jamás va a aparecer en orina. La que puede aparecer es la bilirrubina conjugada, pero la bilirrubina indirecta nunca. Entonces, cosas así les va a preguntar. No les va a preguntar, no sé, dígame el ciclo de la urea así cantado o cosas así, no les va a preguntar. Más o menos así como les dije, fueron algunas preguntas que se hizo el anterior semestre en el examen oral. No sé si tienen alguna duda.